Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Moreno. Les voy a hablar de la unidad 1, que corresponde a lo que son los conceptos básicos. Y como primer tema tenemos lo que son constantes y variables. Ok, entonces, por el tema de lo que son las constantes, son todas las cantidades conocidas y están representadas con todos los números reales. ¿Ok? Los números reales, que están representados en este caso con esta letra R, tienen a su vez dos conjuntos que son los racionales y los irracionales. Los números racionales que están denotados por la letra Q son todos aquellos que se representan en una fracción, solamente que debe de cumplir con la condición de que el denominador siempre sea diferente de cero, porque si no se volvería una división indefinida. Bueno, no está definida ninguna cantidad dividida entre cero, está definida. En el caso de los irracionales, bueno, son números que pudieran incluso ser infinitos. Por ejemplo, es el caso de la raíz de 2, que si tú intentas resolverla, pues te va a dar un número infinito. En el caso de la constante pi, que utilizamos este, para encontrar diámetros, radios, circunferencias, así, nosotros, bueno, lo usamos como 3.1416 para efectos prácticos, pero en realidad es un número muy, muy grande. Entonces, bueno, esto pertenece a está clasificado dentro de los números irracionales. Entonces, la unión de estos dos conjuntos pertenecen a todo lo que son números reales y a su vez todos ellos son las constantes. Ahora, para el caso de las variables ¿sí? Son cantidades desconocidas y se simbolizan normalmente con las últimas letras del abecedario. En este caso es X, Y, Z. ¿Ok? Un ejemplo muy típico de utilizar variables es encontrar X, por ejemplo, dentro de este triángulo, que conocemos los lados del triángulo y queremos conocer la hipotenusa. Entonces, como es una cantidad aún desconocida, entonces por eso se le llama variable. ¿Ok? Este aquí es el primer tema. Bien, seguimos con el siguiente tema, que es continuidad. Se dice que una función es continua cuando literalmente trazas una gráfica y no levantas el lápiz. Quiere decir que no tiene ningún salto, ninguna interrupción. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica en la que tenemos una eh, línea, digamos, una sucesión de puntos no se ve interrumpida. En este caso, tenemos aquí una gráfica en la que llega a este punto, pero brinca, hay un brinco, hay un salto, y continúa a partir de otro punto. Entonces ahí se perdió la continuidad. ¿Ok? Entonces, para poder determinar si una función es continua en un punto, nos podemos ayudar de lo siguiente. Podemos decir tres reglas. Es la primera, que la función debe estar definida. Quiere decir que si exista en los números reales. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, la segunda condición es que el límite de la función de x cuando x tiende a por la izquierda sea igual que el límite de la función de x cuando x tiende a por la derecha. Recordemos que lo que quiere decir cuando tienden a la izquierda o por la derecha, vamos a suponer que en este caso a es igual a 4, entonces son todos los números menores a 4. ¿Okay? Puede ser 3.9999 y aún así sigue siendo menor a 4. Lo mismo ocurre con todos los números que estén por la derecha del 4, quiere decir que son mayores. ¿Okay? Entonces, ahí es donde podríamos determinar si la función es continua, siempre y cuando se cumpliera esta igualdad. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo muy sencillo para poder determinar si esta función es continua. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la función, dice la primera ecuación, es que mx
pero la primera función es m de x cuando x es menor a 4 y x cuadrada cuando x es mayor o igual a 4. ¿Okay? Entonces, si partimos de la segunda condición que nos dice que los límites deben ser iguales tanto de izquierda como por derecha, entonces vamos a sustituir aquí y cuando 4 tiende por la izquierda y cuando 4 tiende por la derecha para los límites. Entonces, ¿dónde vamos a sustituir el lado izquierdo de esta igualdad en la que nos dice cuando x tiende a 4 por la izquierda, quiere decir que son los números menores a 4. Bien, entonces si nos vamos aquí al ejemplo, la que cumple con ese requisito pues es m de x. ¿Por qué? Porque es x menor a 4. Entonces aquí lo estamos sustituyendo. Lo mismo hacemos con cuando 4 tiende por la derecha, buscamos la función, entonces aquí es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre que x es mayor, en este caso mayor o igual a 4, pero bueno, nos está pidiendo mayor a 4 por la derecha. Lo ponemos aquí, ¿ok? Entonces ya, como tenemos una igualdad, lo tenemos que resolver sustituyendo en este caso el valor de x, ¿okay? Y aquí en valor absoluto, que no es negativo o positivo, eso no quiere decir si es positivo o negativo, ¿okay? Entonces sustituimos 4 en la primera, le ponemos m, que multiplica x, que ya ahorita vale 4, igual a x al cuadrado, que en este caso sería 4 al cuadrado. Resolvemos, m por 4 te da 4m y 4 al cuadrado te da 16. Entonces despejamos m y m es igual a 16 sobre 4 y m entonces vale 4. Y también se cumple la tercera condición, perdón, donde decimos que f de x debe ser igual a f de a. Bien, continuamos con el tema de funciones. Aquí como definición, la más sencilla que localicé es una función f es un conjunto de pares ordenados, en este caso xy, donde el primero nunca se repite. Entonces lo podemos representar aquí en una ecuación. Aquí la ecuación que estoy poniendo de ejemplo, por ejemplo dice f de x, x es igual a 3x menos 7. Entonces, bueno, lo que quiere decir es que f de x está en función del valor que le demos a x aquí. Por ejemplo, en esta tablita, si le ponemos valor 0, aquí lo sustituimos, son 3 por 0 te da 0, entonces el valor de f de x es menos 7. Lo mismo si sustituimos x con valor 1, bueno, pues por 1, 3, menos 7, te da menos 4. Y bueno, ponemos otro valor, en este caso le pusimos 5 y nos dio valor 8, positivo. Entonces, bueno, lo que hacemos es localizar estos puntos dentro del plano y en este caso el primer punto nos dio aquí, no se movió la x, pero bajo f de x está menos 7. En el valor 1, pues avanzamos un 1 y nos da menos 4. Y en el 5 avanzamos 5 sobre la x y nos arroja valor 8 positivo de f de x. ¿Okay? Bueno, estos valores, como pueden ver, son números reales. Entonces, este conjunto, si lo representamos aquí, decimos que todo el conjunto de valores de x en f de x se le llama dominio y el conjunto de valores aquí en y se le llama rango. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos la función aquí f de x igual a x más 1 sobre x menos 5, a este tipo de funciones se le llama racionales. Aquí podemos decir que el dominio es
bueno, aquí ya le voy a decir la respuesta. El dominio es de x, son todos los números reales excepto el 5. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí el 5, donde el valor de x, 5 menos 5 te da 0. Por lo tanto, ya no es un número real. Y bueno, entonces la excepción para este dominio es el dominio de f, la función f, ¿ok? Es que x pertenece a todos los números reales, excepto, un menos, porque es excepto el número 5. Muy bien. Otro ejemplo, tenemos un poquito más extenso, tenemos otra función racional, donde decimos que x más 1 es sobre x cuadrada menos 6x más 8. Bueno, para poder averiguar el dominio, lo que tenemos que hacer en este caso es factorizar aquí el denominador. Muy bien, aquí buscamos dos números que multiplicados nos den más 8 y que sumados nos den menos 6. Entonces, bueno, encontramos dos números, que es en este caso el 4, abrimos paréntesis, dos paréntesis, y encontramos que hay dos números, el 4 y el menos 4 y el menos 2. ¿Ok? Entonces, extraemos este y este por separado. Entonces, bueno, tenemos que hacemos una desigualdad porque buscamos que sea diferente de 0. Entonces decimos que x menos 4 es diferente a 0, despejamos x, entonces x es igual a 4. Y al hacer lo mismo con x menos 2, este factor, bueno, decimos que x menos 2 debe ser diferente de 0. Ok, entonces despejamos x y pasamos del otro lado el 2, entonces x debe ser diferente de 2. Por lo tanto, el dominio para esta función es que x pertenezca a todos los números reales excepto el 2 y el 4 positivo. Hasta aquí el concepto de función. Nuestro siguiente tema es límites. Vamos a definir lo que es un límite. El límite de una función se describe su comportamiento cuando se acerca a un valor dado en x, pero nunca es x. Ok. Por ejemplo, tenemos un valor en la recta de x, que le vamos a llamar c, y dentro de una función sabemos que cuando se toma un valor, en este caso, pues en la recta y, en el eje y, perdón, pues toma un valor, ¿no? Entonces, se supone que un límite son todos esos valores que podemos ir poniendo hacia C, o sea, que tiende a C, puede ser por la izquierda o puede ser por la derecha, pero nunca llegan a ser C. Entonces, si lo pusiéramos en una tabla, más o menos sería algo así. Por ejemplo, aquí tenemos el valor C, ¿ok? Y aquí nos arroja un valor. Y podríamos ir dentro de una ecuación, de una función, poner valores que sean menores a C y valores mayores a C. Y esto, bueno, nos viene arrojando, por ejemplo, si vamos por el lado de la izquierda de C, podemos tener varios puntitos, muchos, lo más cercano a C, y esto pues nos da un valor en función de C. Entonces, bueno, esa distancia que existe sobre el eje X, ¿okay? Esa distancia de X menos C, del valor X menos C en valor absoluto, que no nos interesa aquí los signos, positivo o negativo, lo llaman delta, y lo mismo sucede en el eje
de f de x. Aquí en este caso, la diferencia, obviamente, si tú proyectas el valor y te arroja un valor de c en función de c, entonces, bueno, pues te va arrojando otros valores cercanos a c, se va haciendo cada vez más corta la distancia para llegar a c sin llegar a c, y esa distancia está representada, bueno, este punto le llamamos L, que es el que le corresponde a C, es la distancia que es de la función de X menos el valor de L, y debe ser mayor a 0, ¿no? Entonces, a esa distancia, en valor absoluto, se le llama epsilon también. Bueno, ese es su nombre. Ahora, ¿qué le pasa a una función cuando le aplicas un límite? Bueno, pues es esto y está representada aquí por esta notación. Decimos que el límite de una función x, cuando x tiende a c, es igual a l. ¿Ok? Bueno, tenemos algunos ejemplos sencillos para poder demostrar de qué estamos hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si el límite de x cuadrado más 3 cuando x tiende a 5, vamos a ver qué resultado nos arroja? En este caso, por ejemplo, pues sustituimos 5 entonces está la x, entonces tenemos 5 al cuadrado más 3, y esto nos da 25 más 3 igual a 28. O sea que nos tiene que dar un valor que pertenece a los números reales, por lo tanto, este límite es válido. Entonces, sin embargo, en este ejemplo, aquí luego nos podemos dar cuenta de que si en este límite decimos que cuando x tiende a 1, ¿qué sucede aquí? Bueno, no necesitamos desarrollar todo, solamente nos damos cuenta que si aquí ponemos en el denominador 1 menos 1, pues esto da 0, y cualquier cantidad dividida entre 0, pues se hace una división indefinida. Y bueno, y hay otros temas en donde podríamos hacer algunas modificaciones a esto para forzar a que esto no suceda. Hasta aquí el tema de concepto de límites. Bien, seguimos con el siguiente tema, que es la representación geométrica de la derivada. Ok, para iniciar con este tema vamos a recordar lo que es el tema, el concepto de pendiente. Muy bien, para esto vamos a dibujar en una gráfica dos puntos. Aquí ya tengo, porque aquí está muy pequeñito, pues vamos a poner un poco más grande. Ok, en este punto, en esta gráfica podemos apreciar dos puntos, y1, x1, y1, perdón, y x2, y2. Aquí en esto, entonces, trazamos lo que es la distancia que recorre de x1 a x2. ¿Sí? Lo mismo hacemos en el eje x, en el eje y, perdón. Entonces, aquí se forma un triángulo. Este ángulo que se forma aquí le vamos a llamar ángulo θ. ¿Okay? Entonces, si recordamos que lo que es una pendiente, la pendiente es igual a la tangente del ángulo, en este caso es θ, y esto quiere decir que la tangente también es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Okay? Acuérdense que dentro de nuestro triángulo, el cateto opuesto viene siendo este, y el cateto adyacente sería este. Entonces, para determinar estas distancias, requerimos el valor de x, bueno, para este tramo sería el valor de x2 menos el valor de x1, ¿ok? Ya tendríamos una distancia, y lo mismo hacemos con
el lado del eje Y. Entonces también tendríamos que restar lo que es el valor que toma Y2 y el de Y1 para tener una distancia. Muy bien. Entonces, con esto lo podemos representar aquí, que es cateto opuesto, que es Y2 menos Y1, sobre X2 menos X1, que viene siendo la distancia de Y y la distancia de X. Ok, bueno, entonces, dentro de la secuencia que estamos siguiendo aquí para lo de la representación geométrica, vamos a ir sustituyendo valores del formato de lo que es Y2, Y1, X2 y X1. Bueno, para esto vamos a retomar nuestra gráfica un poco más grande. Esta gráfica, vamos a decir que dentro del eje 1, la distancia que recorrió X1 para X2, esa diferencia le vamos a llamar delta X. ¿Okay? Evidentemente, si este era el punto X2, Y2, ¿sí? Quiere decir que es X, el valor de X, más la distancia recorrida, se pone aquí, entonces sería X2. Ahora, Y1 sería la función de X, en este caso es X más la diferencia, la distancia que hay recorrida entre X1 y X2, que se llama ahora delta X. Y en el punto 1, bueno, no tiene gran diferencia, se sigue siendo X1 función X. Muy bien. Entonces, ahora, la siguiente distancia que necesitamos es la distancia de X para el cateto adyacente. El cateto adyacente, pues ya dijimos, X2 menos X1 y solamente tiene un nombre, delta X. ¿Ok? Entonces, sustituyendo ese nuevo formato, tenemos que sería Y2, que ahora vale función de X más delta X, menos Y1, que el formato original es f de X, sobre la diferencia de X, la distancia. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos conservando el mismo concepto, no ha cambiado, solamente que estamos representándolo de manera un poco más extensa. Ahora, si agregamos el concepto de límite, aunque vamos a decir por qué, agregamos el concepto de límite a esta ecuación que acabamos de tener, nos dice que, bueno, el límite cuando delta tiende a cero, ¿sí? Delta tiende a cero, de f de x más delta x menos f de x sobre x, delta x. Ok, a todo esto se le llama ecuación de la derivada de la función y la vamos a representar con una f' de x. ¿Sí? Ok, bueno, ahora, ¿para qué es esto? Porque lo que se pretende encontrar es un punto que sea tangente a una curva. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual estamos haciendo esto. Por esa razón es el concepto geométrico de la derivada, que es la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado. Hasta aquí el concepto de la representación geométrica de una derivada.